Muy buenos días, estudiantes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a ver la clasificación ahora de los triángulos de acuerdo con la medida de sus ángulos. En primer lugar, vamos a clasificar de estas dos maneras para empezar. Vamos a definir qué son los triángulos acutángulos y también vamos a definir qué son los triángulos obtusángulos. Escriban conmigo, por favor, ahí en sus libros, ¿ah? Ahora decimos lo siguiente. Un triángulo es acutángulo. Un triángulo es acutángulo. Un triángulo es acutángulo si sus tres ángulos internos son agudos. O sea, un triángulo es acutángulo si sus tres ángulos internos son agudos. Bien, vayan definiendo ahí. Bien. Listo, ahí definimos cuando es acutángulo. Y ahora vamos a definir cuando es obtusángulo. Y ahí decimos lo siguiente. Un triángulo es obtusángulo. Un triángulo es obtusángulo, coma, si tiene un ángulo obtuso. Si tiene un ángulo obtuso. Entonces, ahí está la definición de triángulo acutángulo y también Me doy dando cuenta de que cada vez que avanzamos, por ejemplo, un semestre, así vamos conociendo más tipos. Ahora a escribir, por favor, vayan trabajando ahí. Bien, estudiantes, ahora vamos a construir un triángulo. Acá me piden dos, pero vamos a construir un triángulo acutángulo de acuerdo con algunas medidas. Así que presten mucha atención ahí. ¿Ya? A ver. Vamos a trazar un triángulo de esta manera. A ver, todos conmigo, ¿ah? Todos conmigo. Agarra tu regla y vamos a medir acá una distancia de 5 centímetros. A ver, midan con su regla una distancia de 5 centímetros. ¿Sí? Aproximadamente, con su regla. ¿De acuerdo? 5 centímetros, por favor. Listo, profesor. Muy bien. Listo, profesor. Perfecto. Listo, que eché un poco chueco. Acá colocamos el punto A. Ahí va a estar el punto A. Pero, profesor, ¿cuál era la medida? 5 centímetros. Ya, oye, ok. Listo. A los extremos le llamamos A y B. Perfecto. Bien, acá vamos a colocar un puntito y un puntito en A y en B. Bien, 5 centímetros. Bien, ahora con tu regla, vas a hacer lo siguiente, porque vamos a construir un triángulo acutángulo. Utiliza tu transportador. Un triángulo acutángulo debe tener ángulos menores que 90 grados. Deben ser ángulos agudos. Todo ángulo agudo mide menos de 90 grados. Entonces vamos a medir acá. Ustedes ya esta parte ya saben trabajarlo. Midan acá un ángulo en el punto A, un ángulo de 70 grados. Midan un ángulo de 70 grados. Ya no te voy a explicar cómo se elimina. El punto A no puedo porque están las demás hojas y me impiden poner el transportador. Acomódalo convenientemente. Midan un ángulo de 70 grados. Profesor, desde el punto A medimos 70 grados, ¿no? Así es, 70 grados. Y el ángulo te va a quedar aproximadamente así. 70 grados. ¿Listo? Ahí midan 70 Algo así me salió. Sí, así sale. No te preocupes, solamente que tiene que hacerlo. Entonces, ahí coloquen Difícil, pero no 70 imposible. grados.
Muy bien. Ahora del punto B, midan un ángulo de 40 grados. Midan el punto B un ángulo de... Esa línea del punto A, ¿cuánto era? No, proyectenla nada más. No importa si pasa, proyectenla nada más. Proyectenla. ¿Sí? Proyectenla nada más. Si pasa por el texto no hay problema. Un solo trazo nada más. Pero ahora midan del punto B un ángulo de 40 grados. Midan del punto B un ángulo de 40 grados. Bien. Entonces le va a quedar una línea así, algo por el estilo. 40 grados. No importa si la primera línea sobrepasa, no hay problema. ¿Sí? Miren ahí 40 grados. ¿Ya? En el punto B midan 40 grados. Bien. Pues acá tenemos 40 grados. Listo. Ahora, en la parte inferior, en la parte superior, midan ahora a este ángulo que se forma en este vértice, que vamos a poner acá arriba, a este vértice llámenle C. Llámenle vértice C. Yo te pregunto, agarra tu transportador, ¿cuánto mide? 40 grados. No, no mide 40 grados. 8 centímetros. No, no dije cuántos centímetros. ¿Cuántos 30 grados grados. mide? ¿Cuántos grados mide? 60. No. No mide 30. Acá no adivines. Tiene una única medida. Acá no se adivina. Si has medido 70 grados, si has medido 40 grados, la medida sale exacta. 90 grados. No mide 90 grados. Están adivinando. 50. No, están adivinando. Están adivinando. Tienen que medir bien. Porque si no me indicas el resultado correcto, o has medido acá mal 40 grados, o has medido acá mal. Entonces, acá en el triángulo no se adivina el resultado. Tienes que medir. Profesor, yo le medí como 110. No mide 110 grados. 5.5. Está midiendo longitud. 55. Te estoy pidiendo ángulo. Estoy pidiéndoles ángulo, no te estoy pidiendo cuánto mide cada lado. Estoy pidiendo la medida del ángulo. Por algo, ya te enseñé a medir ángulo. No te estoy pidiendo nada diferente. Ya te enseñé a medir ángulo. ¿Cuánto mide? 120. No mide 120. 70 grados. El que ha medido correctamente mide 70 grados. Mide 70 grados. Porque la suma de los tres ángulos en todo triángulo siempre es 180 grados. Por eso es que cuando me decían 90, 50, 60, 80, están adivinando. Acá se trabaja con transportador, acá no se adivina el resultado. En el triángulo no se adivina el resultado con los ángulos. Entonces, observen ahí. Si un triángulo es acutángulo, se dice que es acutángulo, si los tres ángulos internos, sus tres ángulos internos son agudos. Observa los tres ángulos de este triángulo. ¿Cómo son los tres ángulos? Los tres ángulos son menores que 90 grados. Menores que ¿Te 90 das cuenta? grados. Los tres ángulos son menores que 90 grados. El 70, el 70 y el 40 son menores que 70 grados. Que 90 grados, perdón. Esto significa que estos tres ángulos son ángulos agudos. Por eso el triángulo se denomina acutángulo. Porque esos tres ángulos son ángulos agudos. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Ya, entonces, yo ya te enseñé a medir ángulos, tanto en sentido horario como antihorario. No te estoy pidiendo nada diferente. Los tienen que medir bien ahí. Veamos el siguiente, dice. Dibuja dos triángulos obtusángulos, vamos a dibujar uno solo.
Si se tiene, dice que un triángulo es obtusángulo si tiene un ángulo obtuso. Solamente debe tener un ángulo obtuso. Pregunta para ustedes. ¿Qué es un ángulo obtuso? Un ángulo mayor a 90 grados pero menor a 180 grados. Perfecto, muy bien definido. Entonces vamos a construir un triángulo que tenga un ángulo mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Agarren su regla. Agarren su regla. Y midan desde acá, mira donde estoy colocando, ¿ah? Desde acá. Desde el borde del cuadradito acá. Mira desde esta parte. Midan 5 centímetros. Con su regla. Midan 5 centímetros. Listo. 5 centímetros. Llamémosle acá punto A. Punto A. Acá va a estar el punto A. Y más allá estará el punto B. Listo. 5 centímetros. Teacher, también podemos usar el transportador ya que la regla es muy grande y con el espacio del libro. Sí, no hay que tenga medida 5 centímetros. Con tu regla o con tu transportador. Algunos transportadores tienen una regla también en la parte. Bien. ¿Listo, profesor? Perfecto. Mira, Ahora, en el vértice A, midan 100 grados. 100 grados en el vértice A. Midan 100 grados. Bien. Y proyéctalo así. No importa si pasa, no importa si pasa, proyéctalo. Midan 100 grados. Aproximadamente es así, 100 grados. Bien. No importa si pasa, no importa si pasa. ¿Sí? Acá has medido 100 grados. Bien, porque tienen que aprender a hacer eso. Yo ya te enseñé a medir ángulos, ¿no? Acá no hay nada nuevo que te estoy explicando. 100 grados. Bien. En el vértice B, vamos a medir 30 grados. 30 grados. Midan 30 grados en el vértice B. 30 grados. Y te va a quedar una línea. 30 grados, teacher. 30 grados. Te va a quedar algo por el estilo. Algo 30 grados. 30. Así es, 30 grados. Muy bien. No importa si la línea se proyecta, como te dije. No importa. Después con tu borrador lo borras nada más y le das las formas. Midan 30 grados. Ahí. Acá este ángulo mide 30 grados. Muy bien. A esa intersección de las líneas en la parte superior, colóquenle un puntito y le vamos a llamar C. Le vamos a llamar C. Ahora te pido lo siguiente. Con tu regla, mide el ángulo C. Con tu transportador. 50 grados. ¿Cuánto? 50 grados. 50 grados. 50 grados. Así es. 50 50 grados. grados. Así es. Acá no estamos adivinando nada, por si acaso. 50 grados. ¿Por qué, profesor? Porque cuando construyes un triángulo, la suma de los tres ángulos tiene que ser ¿cuánto siempre? 180. 180 grados. Menor que 90 y menor que 180. Y la suma de los tres ángulos, ¿cuánto tiene que ser? 180. 180 grados. Para que sea un triángulo obtusángulo, tiene que haber un ángulo obtuso. Y el que mida más de 90 y menos de 180 grados. Y ese ángulo que mide 100 grados ya es un ángulo obtuso. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, al haber un ángulo obtuso, ese triángulo que acabas de dibujar es un triángulo obtusángulo. ¿Quedó clara la idea? Sí, teacher. Muy bien. Sí, profe. Listo, vayan terminando. Profesor. Por favor. Bien.
Ahora, en este ejercicio número 3 te dice, empleando un transportador, debes tener tu transportador a la mano. Indica el tipo de triángulo que hay en cada caso. A ver, van a medir este ángulo. Ojo, miren el ángulo que yo les voy a indicar. Miren el puntito de color azul. Miren el puntito de color azul. Quiero que con su transportador midan el ángulo que estoy marcando ahí en ese vértice. ¿Cuánto mide? 90 grados. Mayra me dice que mide 90 grados. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Cuánto mide? 90 grados, teacher, 90 grados. 90 Sí, grados. 90 grados. Luana me dice 90 grados. 90 también. ¿Te das cuenta? Y ¿Cuánto 90. mide? 90 grados. Ah, 90 grados. 90 grados. con el transportador te vas a dar cuenta que este de acá mide 90 grados. Bien, ahora vamos a aprender algo nuevo. Así que préstame mucha atención. Cuando un triángulo tiene un ángulo que mide 90 grados, a ese triángulo se denomina triángulo rectángulo. ¿Cómo se denomina? Triángulo. Triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, ¿cuál es la característica de este triángulo? Que un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. Así es, tiene un ángulo recto, es decir, tiene un ángulo de 90 grados. Coloquen ahí. Triángulo rectángulo tiene un ángulo interno de 90 grados. Bien, ese es un triángulo rectángulo. Tiene un ángulo interno de 90 grados. Muy bien. Muy bien. Listo. Recuerden que estos conceptos, hasta la clase del día de hoy, entra en la evaluación, estudiantes, y estos conceptos tienen que quedar bien claros y bien. A ver, ahora vamos a resolver el ejercicio número 3 en la parte del triángulo B. Y quiero que ustedes, en primer lugar, ojo, van a medir, no me digan respuestas por el chat. Yo voy a preguntar. Van a medir los 3 ángulos del triángulo. Ajá. Le voy a colocar colores para que tú los distingas. En este vértice le voy a colocar el color rojo, en el vértice superior el color azul, y en el vértice derecho inferior voy a colocarle color negro. ¿Sí? Midan los 3 ángulos. Bien. Midan los 3 ángulos. ¿Sí? Y yo te voy a pedir en un instante a 3 alumnos que expliquen las medidas. ¿Sabe cómo le decimos? ¿Cómo le escribimos No, yo voy a preguntar, no por el chat. Yo voy a preguntar a 3 compañeros. ¿Sí? Ya tienen que estar terminando de medir ahí, los 3 ángulos. ¿Sí? Yo voy a preguntar en un instante. Bien. Abre su micrófono de inmediato. ¿Ah? Abre su micrófono de inmediato. La pregunta es para... Luana Hermosa. Luana Hermosa. Abra su micrófono de inmediato. Sí. Muy bien, buenos días, hija. ¿Cuánto mide el ángulo de color rojo? ¿Cuánto mide el ángulo de color rojo? ¿90? ¿Cuánto? A ver, no lo escucho a Luana Hermosa. 90. No,
No, Raiza no mide 90 grados. Le voy a preguntar a otro compañero o compañera. Nia Mesa. Abran sus micrófonos de inmediato, por favor, niños, que tenemos que trabajar. Mira, tantos ejercicios acá. Bien, sigo avanzando entonces. Yo voy a llamar una sola vez nada más. Marc Sánchez. Dígame, profe. Buenos días, Marc. Dime, ¿cuánto mide el ángulo de color rojo? Ya me dio que tu transportador. Lo voy a medir ya, profe. Sí, sí, rapidito, por favor, hijo. Es el trabajo que tienen que hacer en este momento. Profe, es que me ¿Me indicas cuánto mide? ¿Cómo? Yo creo que mide 70. 60 grados mide, exactamente. Muy bien, Marc. 60 grados. Listo. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Sigo buscando. Naomi. Naomi. Abran sus micrófonos, por favor, porque si no, no voy a poder trabajar rápido con ustedes esta parte. Teacher, el audio de no me se aprendió. Teacher, Naomi no tiene audio. No, sí tiene, pero muy bajo. Ya está. A ver, Naomi, escribe por el chat. ¿Cuánto mide el ángulo de color azul? El ángulo de color azul. Profesor, el chat está deshabilitado. Ajá, el chat está deshabilitado. Gracias, gracias. Ahora sí, listo, ya está habilitado ahí el chat. ¿Cuánto mide el ángulo de color azul? Tienen que ser rápidos, estudiantes. ¿Ah? Si no, yo estoy ahorita evaluando, estoy anotando quiénes están participando. Romina Ramírez. Sí, teacher. Hola, Romina. ¿Cuánto mide el ángulo de color azul? El de color azul 90. No, no mide 90 grados. No mide 90 grados. Midan bien, por favor. Siguiente. Voy a seguir preguntando. Yaret González. Yaret González. Yaret González. Buenos días. ¿Cuánto mide el ángulo de color azul? 80. No mide 80 grados. No mide 80 grados. Briana Guerrero. Debe tener transportador a la mano, porque si no tiene Sí, transportador. profesor. ¿Cómo estás, Briana? ¿Cuánto mide el ángulo de color azul? Profesor, le estoy midiendo. A ver, mídelo, por favor. Me indica. ¿Qué profesor qué puedo ser yo? No, Matías, yo estoy indicando. Yo indico. Matías, me vas a indicar el de color negro en un instante. Ya, sí. ¿Cuánto es Briana? Briana, ¿cuánto es el de color azul? ¿Mm? 90 grados. No es 90 grados. El de color azul es 90 grados. Van a ensayar. El mío que es el negro, ¿Ya? que ¿Cuánto profesor, mide? que el mío es el negro, ¿verdad? Así es, el de color negro. ¿Cuánto mide?
Mide 50 grados. 50 grados, así es. Y ahí comprueba, suma los tres ángulos. ¿Cuánto es la suma de los tres ángulos? Dígame. 180 grados. 180 grados, así es. Este de acá es un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? Un triángulo acutángulo. Triángulo acutángulo. Ángulo. Este es un triángulo acutángulo porque los tres ángulos son agudos. Triángulo acutángulo. A ver, niños y niñas, lo voy a explicar. En el examen voy a colocar una imagen. Así como has visto, como tú ves ahí, voy a colocar una imagen con medidas exactas. Van a utilizar su transportador y van a colocar el transportador en la pantalla. ¿Ya? Van a colocarlo en su pantalla. Y las medidas son exactas. Así que van a tener que practicar con su transportador. ¿De acuerdo? Miran bien por qué mide 70, por qué 60 y 50. Profesor, si el examen lo hacemos por la pantalla, ¿o cómo lo hacemos? No, O ahí nos va a decir las medidas. vas a colocar tu transportador en la pantalla. Yo también lo estoy colocando en la pantalla ahí para medir. Profesor, y si algunos tienen pantalla grande y otros No chiquita. interesa el tamaño de la pantalla, el triángulo no va a cambiar. Acierto, ¿no? Si ese triángulo lo hago mucho más grande, los ángulos no cambian, los ángulos siguen siendo iguales, lo que cambian son los lados nada más. ¿Mm? Los ángulos siguen siendo los mismos. Tú puedes tener un triángulo el doble o el triple de tamaño por los lados, pero los ángulos seguirán siendo 70, 60 y 50. Eso no va a cambiar. Lo que cambia son las medidas de los lados. ¿Sí? Así que van a practicar esto terminando la clase. Bien. Profesor, yo no puedo, ya que mi pantalla es táctil y si lo toco todo se mueve. Táctil es tu pantalla, pero se supone que debe tener una orden Profesor. para eliminar el táctil. Debe tener un comando ahí. A ver, verifícalo. Debe tener un comando para eliminar ello. Tienen un comando por lo general. ¿Ya? Entonces. No, profesor, así viene la pantalla, es táctil, es como A ver, coloca una tablet. Coloca tu transportador encima. ¿Ya? ¿Pasó algo? Sí, profesor, ¿Qué sucede? se me mueve todo. Ah, ya. Gracias por informarme. Yo voy a averiguar si se coloco la pregunta. Gracias, Okay. Bien. A ver, Okay, gracias. cierren sus micrófonos, por favor. En la número 4 te dice escribe verdadero o falso en cada caso. Vamos a ver acá y vamos a responder con mi. En un triángulo obtusángulo, ajá, lo hemos visto en el ejemplo número 2. En un triángulo obtusángulo, dos de sus lados tienen la misma longitud. Dos de sus lados tendrán la misma longitud. Bueno, en algunos casos sí. Si es obtusángulo y si es isósceles, claro. Podría ser en algunos casos, pero no en todos los triángulos. No puedo afirmar que en todos los triángulos obtusángulos dos de sus lados tienen la misma longitud. Por esa consideración esto es falso. No en todos los triángulos. En algunos sí, en los que sean isósceles, ahí sí podría ser que dos de los lados tengan la misma longitud. Pero no en todos, no en todos los triángulos obtusángulos. No lo puedo generalizar. En el siguiente ítem. En un triángulo rectángulo, dos de sus ángulos miden 90 grados. Observa el ejemplo 3, el triángulo de color naranja. En ese triángulo de color naranja, el ejercicio 3, habrá dos. Verdadero, teacher, verdadero. Habrá dos ángulos que midan 90 grados. Falso. Falso. Profesor. Hay uno. Hay solamente uno. No puede haber dos ángulos que midan 90 grados, solamente hay uno. Por esa razón es falso. En un triángulo acutángulo, miren el triángulo de color verde en la número 3. En un triángulo acutángulo, uno de sus ángulos mide entre 0 grados y 180 grados. Verdadero. La respuesta a esa pregunta es falso. ¿Por qué, profesor? Porque sí puede ser
Porque si es entre un ángulo de 0 180 grados, puede ser mayor a 90. Allí ya sería un ángulo obtusángulo. Muy buena respuesta, Mayra. Ahí está la respuesta. Siguiente ítem. En un triángulo rectángulo como el de color naranja, que ves en la número 3, ¿el ángulo mayor mide 90 grados? Verdadero. 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 Cuando es el triángulo rectángulo, siempre el ángulo mayor va a ser de 90 grados. Si desean, miran los otros dos ángulos ahí. Te vas a dar cuenta que son menores que 90. Bien. Vamos al siguiente grupo de ejercicio. Relaciona los triángulos con sus nombres. Un triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo mayor que 90 grados y menor que 180. El triángulo obtusángulo, observando bien ahí, será este triángulo de color verde. ¿Por qué, profesor? Porque el ángulo obtuso estará en este vértice de acá de la parte superior. Mídanlo si desean, mídanlo. Va a venir más de 90 grados. Listo, mide más de 90 grados este ángulo que estoy pintando ahí de color verde. Un triángulo será rectángulo cuando tenga un ángulo recto. Muy bien. Entonces, ¿cuál de ellos será rectángulo? El de color azul. ¿Por qué, profesor? Porque el triángulo de color azul tiene en este vértice un ángulo recto. Míranlo con su transportador. Este ángulo mide 90 grados. Y finalmente, un triángulo será acutángulo cuando tenga sus tres ángulos agudos. Los tres ángulos del triángulo de color rojo son ángulos agudos, son menores que 90 grados. Bien. Listo. Bien. Hasta ahí, niños y niñas, viene la evaluación mensual para la clase. ¿De acuerdo? Practiquen por favor para su examen. Hasta este tema entra todo el examen de geometría. Que tengan una bonita tarde, bonito día. Cuídense mucho. Profesor, ¿hay tarea? No, no hay tareas. No hay tareas esta semana. Porque es semana de examen. No hay tareas esta semana. Mañana nos toca un examen. Así es. Mañana tienen examen, así que estudien Chao, bastante. profesor. Nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense mucho. Profesor. Hasta la próxima semana. Hasta el lunes, profesor. Bye, teacher.